Hola, mi nombre es Henry Jolicoeur. Soy un psicoterapista canadiense francés y un de mi estudio es el lavado de cerebro por sectas religiosas. 3 semanas atrás hice un video de los 2 líderes de una secta Hare Krishna que se llama Vrinda. En este video, el Swami Atulananda se hace lavar los pies con yogurt, miel, jugo de fruta, lo mismo Paramadvaiti se hace lavar los pies con las mismas cosas. Y después la ceremonia, los discípulos beben esta mezcla pensando que porque el yogurt tocó los pies del maestro espiritual, bebiendo esta sopa iban a tener mucho beneficio espiritual. Entonces escribí una carta a Atulananda preguntándole por qué estaba haciendo eso. Y me dijo que no lo hace más, que la última vez que se recuerda fue 20 años atrás. Y de seguida varias personas me mandaron información que Atulananda estaba diciendo mentiras. Claudio Fuentes Palma me dijo, yo estaba ahí 8 años atrás cuando hicieron la ceremonia, pero más importante es un ex discípulo de Vrinda que estuvo en la secta por más de 20 años. Su nombre es Gopal Vilas. Él dice que no solamente es una mentira, pero lo hacen cada año. Hasta este año, en marzo, lo hicieron. Entonces, ¿qué maestro espiritual? Atulananda es un mentiroso y tiene vergüenza además de decir que sus discípulos le lavan los pies, pero al mismo tiempo ponen estas cosas en YouTube para que el mundo entero vea que alguien le lava los pies con yogurt. El video en YouTube fue puesto en 2012. Eso hace 5 años atrás. Y él me dice a una carta, no hice eso hace más de 20 años ya. Mentiroso, tramposo. Después que hubo una chica que se suicidó tirándose de un edificio en Perú, tenían sola 17 años, Natalie Riquero. Después hablé con él y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Era bipolar. Si era bipolar, ¿por qué la mandaste a viajar por toda Sudamérica para buscar dinero, vender libros en la calle por la secta? Hubo una chica, una devota, que murió en la finca de ellos, atacados por bandidos. Y después de eso se hace lavar los pies a nuevo con yogurt.
qué tipo de maestro espiritual? Alguien que es tan mentiroso, alguien que no puede decir la verdad. Está escrito en la Bhagavad Gita, el libro de los Hare Krishna, que un alma realizada te puede enseñar la verdad porque él conoce, ha visto la verdad. No que ha estudiado, vio la verdad en un libro y después te dice así es, así es. Unos días atrás, Atulananda me escribió, yo no soy un alma realizada, solo repito lo que dice el maestro espiritual, como un loro realmente. Swami Bhaktivedanta dijo que las mujeres eran inferiores. Y le pregunté eso también el año pasado, me dice, sí, las mujeres son realmente menos inteligentes. Swami Bhaktivedanta dijo que los negros eran una raza fea. Dijo que el hombre nunca fue en la luna, que eso era una mentira. Dijo que Abraham Lincoln hizo un error dando la libertad a los esclavos americanos. Había sido mejor guardar los esclavos. ¿Van a repetir eso también? ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque me da lástima que hay gente inocentes que dan su vida a estos dos farsantes. Ellos repiten que el gurú está bueno como Dios. El gurú es el camino para Dios. Sígueme, yo me voy a llevarte en Krishna. Ellos no te van a llevar a la iluminación, te van a llevar a la confusión. Si no son alma realizada, están en su mente, con todos los errores que uno hace la mente. Entonces, si usted tiene un poquito de inteligencia y puede usar su parte lógica, entonces a lo mejor uno escuchando mi voz está a punto de entrar en Vrinda, en uno de los ashram, y tomar Paramadvaiti y Atulananda como maestro espiritual, servirlo, prosternarse adelante de ellos como si son superiores. Yo le digo, danse vuelta y corren del otro lado, porque van a usarlos, van a utilizar su cuerpo, van a utilizar su mente, van a utilizar su alma para su secta, hacer servicio para que la secta se pone más grande, para vender libros, para hacer dineros. ¿Cuánto tienen en sus cuentas de banco? ¿Quién sabe? Y si ese es un error, y si cuando estás adentro dices, no creo más que sos un maestro espiritual, o haces demasiadas preguntas, estás afuera. A lo mejor estás solo un poquito adentro de la secta y puedes salir. O a lo mejor estás para entrar en la secta porque los devotos te dicen, oh, nuestro gurú es un devoto puro de Krishna, sabe todo, es un sabio extraordinario. Te van a tratar de lavar el cerebro. Y una vez que estás adentro, una vez que estás iniciado, se terminó. Porque ser iniciado significa que sos la propiedad de Atulananda,
la propiedad de Paramadvaiti. Y te pueden decir, va ahí, vaya, haz eso, no haga eso, casa ese, no casa ese. Hablando con Gopal Vilas, me doy cuenta que hay un montón de escándalos que están escondidos muy rápidamente para que la mayoría de los devotos de Vrindavan no se enteran de las estúpidas que están haciendo estos gurús. Bueno, es todo lo que me voy a decirlo para hoy. Me voy a dejarlos con un video que alguien me mandó de Paramadvaiti haciendo un pasatiempo con mujeres muy inspirante. Cuando yo estaba en la India con Swami Bhaktivedanta en 1975, una noche vino unas bailarinas, 5 bailarinas para bailar Bharatanatyam. Y Swami Bhaktivedanta dijo a los sannyasis, a los monjes, ustedes no pueden mirar mujeres bailando. Tiene que irse en sus cuartos, no quiero que vean mujeres bailando. Y aquí vemos el gurú, el santo, el sannyasi en una pileta de natación, guiando las chicas